Miércoles 18 de diciembre, año 2024, iniciamos. Miércoles, ese es mi deseo. Miércoles, que ya tú quieres que sea Yo jueves. estoy casi diciendo lunes 23. Ya, ready. Pero aquí estamos, Sí. Miércoles 18 de Qué diciembre, año 2024, inicia el rumbo de la tarde. Agradecidos de Dios, el más grande, el todopoderoso, quien nos tiene acá para analizar, amigos, las principales informaciones de interés nacional. Y right away, vamos al mambo. Vamos. En el rumbo de la tarde llega el rumbo noticioso. Bueno, vamos a arrancar con unas noticias del mundo deportivo. Tú no me vas a hablar del escogido. Mire, Concho, hay preocupación. Hable del Señores, nosotros escogido. los escogidistas Del escogido. no sabemos qué vamos a hacer. No, yo no estoy de acuerdo con pedir cabeza ni nada de eso. Esta mesa está de luto. Pero hay problemas. Hay problemas, señores. Pero hay un acontecimiento, y sobre todo a todo el que sigue la Fórmula 1, que es uno de los deportes que más repunte ha tenido en los últimos años, sobre todo cuando llegó a Netflix, a la plataforma Netflix. A partir de ahí, pues muchos seguidores se sumaron a uno de los deportes de mayores crecimientos de los últimos años. Y hay un anuncio que hace el piloto Checo Pérez, lo hizo ya hace unos minutos, en la cual se despide de Red Bull. Red Bull ha sido uno de los equipos más exitosos, cuyo campeón es Max Verstappen, sí, que fue su... ahí se dice el segundo piloto, que era Checo. El líder es Max. Checo ya había logrado una extensión de contrato este año. Sin embargo, su desempeño dejó mucho que desear, y pues ha decidido negociar y dejar el equipo, y esa posición será ocupada por Liam Lawson. Liam Lawson, que es un piloto joven y muy prometedor. Sí, el tema aquí es que en Fórmula 1, quizá para los amigos que no le dan seguimiento, cada equipo tiene 2 pilotos, cada escudería, ¿verdad? Correcto. Bueno, la más ganadora de los últimos años, son 2, para irnos un poquito más atrás. Sí. Las 2 escuderías más ganadoras de los últimos años son Mercedes y Red Bull. Mercedes con Lewis Hamilton y Red Bull con Max Verstappen. El asunto es el siguiente. Son 2 conductores por escudería. 2. ¿Qué pasa? Que el líder, en este caso Max Verstappen, que viene ganando desde el 2021 hasta la fecha, o sea, tiene 4 campeonatos mundiales de Fórmula 1 consecutivos, es, vamos a decir, que la cabeza, es el principal del equipo. Y el segundo, que es Checo Pérez, se siente como a la saga, quiere protagonismo. A veces en las estrategias del equipo han pasado cosas como lo siguiente. Que el segundo, el que no es el líder del equipo, por ejemplo, Checo Pérez está en primer lugar, pero Max Verstappen está en segundo lugar, y le mandan la orden, hey, deja pasar a Max, porque es el que tiene la posibilidad de ganar el campeonato mundial. Correcto. Entonces, ese tipo de cosas terminan lacerando la confianza, la autoestima del conductor, y por eso Checo, entre otras cosas, ha tenido serios problemas desde hace unos años ya con Red Bull. Ojalá, él es mexicano, tú sabes como es latino, claro, uno le tiene cierta simpatía, pero ojalá le vaya mejor, y ojalá uno poder ver otra vez a un latinoamericano ganando un gran premio de Fórmula 1. Excelente. Bueno, tenemos muchas informaciones aquí en el patio. Bueno, las cosas siguen calientes. Siguen los reclamos de gente que no siente la Navidad. Siguen los reclamos de gente que no han visto. No la siente en el bolsillo. No, que no siente. No, porque a veces se siente en otro lado. No se siente nada. Es que no se siente, siguen los reclamos. Pero eso es por el bolsillo, todo es por el bolsillo. Yo creí que era solo yo. Aquí hay un tema que a mí me preocupa. Le digo me preocupa por el asunto de que uno siempre piensa en los más desposeídos. Es un asunto hasta de origen. Como yo vengo de ahí, no digo que el que no venga de ahí no tenga también sensibilidad social, pero yo hablo por mí. Siempre he tenido esta idea de que el origen no se niega. Yo no sé, yo estoy desfasado, no me haga mucho caso, pero yo lo concibo así. Y de ahí que algunos reportes que me han llegado, sobre todo de donde vengo, de los Minas, de que no se están sintiendo las tarjetitas. Yo hablo por reportes que me llegan de gente que conozco,
esto no es un dato científico. Y me apoyo en una noticia que Julio Alberto empieza, y yo desarrollo un poquito en lo que yo conozco. Yo no sé qué está pasando, pero las tarjeticas del gobierno, aquellas las que iba dando Tony Santa Claus Peñaguaba, ¿verdad? De manera arbitraria. Parece que el asunto está tan arbitrario que hay regiones importantes necesitadas en nuestro país que no la están recibiendo. Entonces, la Navidad, que de por sí, como dice Claudia Rita, y ahí se la doy, la Navidad se mide también por el bolsillo. Una Navidad buena es una Navidad en donde la gente ve menudeo en la calle, en donde los comercios sienten que el asunto está activo y por el momento va lenta. Mira, algo malo de las tarjetas es que en un momento cuando empezó todo eso, la gente buscándose en la plataforma, se pensó que era tú yendo al banco de reservas con tu cédula, te la entregaban. Pero no, es un proceso también que tú tienes que ir a un centro de los que reparten, ya sea un centro comunitario, lo que ellos tengan para eso. Y también hay que hacer fila igualito, o sea, eso deberían de buscar una manera más expedita. Incluso las personas que reciben, que ya tienen su tarjeta normal, entiendo que por ahí también se les deposita. Y antes de hacer anuncios de esa naturaleza, deben de tomar en cuenta primero la coordinación y la planificación de las cosas, porque yo sé que el gobierno lo hizo de una forma para llevar alegría a los dominicanos, un adicional desde el punto de vista de las intenciones, uno lo entiende correcto. Ahora, eso fracasó en cuanto a cómo ustedes iban a distribuir eso, cómo se iba a hacer, y eso pues nació natimuerto desde un principio, porque fue bajo muchos cuestionamientos. Bueno, señores, quería compartir con ustedes una información y también obtener su opinión acerca de la misma, sobre todo de Ernesto con sus conocimientos de economía, y es de que el gobierno ha emitido un decreto que protege la producción local de arroz frente al DR-CAFTA. Yo quisiera leer un poquito eso y ver qué podemos dilucidar de estas medidas del gobierno. Esto fue a través del Ministerio de Industria y Comercio, que pues explica que podría ponerse en riesgo la distribución local debido a la importación de arroz con arancel cero, esto producto del DR-CAFTA. El decreto es el número 693-24, firmado por el presidente, que coloca en algunas partidas específicas un arancel del 20% ad valorem del contingente establecido por la República Dominicana en la Organización Mundial del Comercio, OMC, y fuera de ese contingente se aplicará un arancel del 99% ad valorem. Se introduce una cuota preferencial de 23.300 toneladas métricas de arroz originarias de Estados Unidos, que ingresarán al país con un arancel de 0%, pero fuera de esa cuota, entonces se aplicará el arancel de nación más favorecida, que alcanza ese 99% ad valorem. Ahí pues se detallan otras medidas en ese decreto, pero quería obtener de ustedes su valoración. Araña, porque yo lo había dicho, el tema del problema ese de la tasa cero respecto a la producción local. Se ve que los arroceros tienen que estar vueltos locos y sin idea, porque acuérdense que hubo en estos días también una sobreproducción de, creo que fue de plátano, no fue. Y eso, aquí hay un desequilibrio enorme con el tema de la producción local. Sería interesante buscar unos datos que siempre los presenta el Banco Central, otras estadísticas, acerca de lo que representa la producción de arroz para la economía dominicana, es decir, la gente que viven y dependen de eso. A veces criticamos mucho el tema de las exenciones fiscales, los privilegios a productores y a empresarios, y quizás por la forma en cómo se distribuye. Pero estamos hablando que va a entrar en competencia uno de los países, o digamos potencias, que más produce arroz en el mundo, que es los Estados Unidos. Y no es un tema solamente de la tecnificación y los avances, es que esa mayoría de las empresas son subsidiadas por el gobierno de los Estados Unidos para que ellos le permitan crecer como empresa y expandirse a otras fronteras. Okay. Entonces estamos obligados como país a buscar la manera de que ese arroz que venga de los Estados Unidos
no sea mucho más económico que el Claro, nuestro. que Es ese decir, es el necesitamos problema. una protección y ese es el meollo del asunto, porque ha de suponer que nosotros entramos en un tratado de libre comercio, teníamos un plazo de unos 25 o 30 años para poder organizarnos, para que entrara en vigencia este tipo de medidas y bueno, lamentablemente nos agarra como todo en la vida, Como asando todo, batata. hermano. Ese es el tema. Fíjense, tuvimos 20 años. Digo tuvimos porque soy dominicano, pero en realidad los productores de arroz tuvieron 20 años para ajustar su cadena productiva a estándares modernos que pudieran permitirles competir con naciones gigantescas como los Estados Unidos de América. Ok, usted dirá, Néstor, es injusto comparar a República Dominicana con los Estados Unidos. No, lo que pasa es que aquí seguimos sembrando arroz con la mano. Aquí seguimos sembrando arroz con la mano. Aquí preferimos contratar haitianos y pagarle miseria que tecnificar la producción agrícola de la República Dominicana. Ese es el problema. Entonces, cuando tú tienes naciones que, como muy bien dice Julio Ernesto, como los Estados Unidos, que no, en realidad no podemos compararnos a ellos en nada. Bueno, creo que solo en sol y playa. Y cuidado. Y cuidado. Cuando usted tiene naciones así y usted no ajusta su cadena productiva a estándares mínimos, usted va a salir perdiendo. Pasaron los 20 años y ahora tenemos el agua al cuello. Y ahora papá Estado, que es muy bueno cuando es de salvar a los empresarios y a los ricos, papá Estado tiene que buscarle la vuelta con un decreto que no se nos olvide, y muy bien lo leyó Susi, 23,000 millones de toneladas, 23,000, déjame buscar. 300. Sí, vamos a buscar el dato bien, no me quiero equivocar ahí. 23,300 toneladas métricas van a entrar sin aranceles. Esa no se puede obviar, lo dice el decreto, pero no es porque lo diga el decreto, es que está en el tratado del DERECAFTA. Ese arroz va a entrar sin aranceles, más barato que el que se produce aquí. O sea, ahí está como quiere el reto. Ok, a Nicaragua se le pone el 99%, pero el problema no es Nicaragua. El problema no es esos países de América Central. El problema es la producción de arroz de los Estados Unidos de América. Sí. Es ahí, ¿entiendes? Entonces, el gobierno de todas maneras debe sentarse con la administración de Donald Trump y buscarle una salida a esto. Ahora necesitamos esto solo no es la solución. Una diplomacia muy activa en los Estados Unidos. Como curioso, a mí me gusta siempre investigar mucho de los orígenes gastronómicos de los dominicanos, de los caribeños. Y el plato dominicano más tradicional, ¿verdad?, es el arroz, la habichuela y la carne. Pero el dominicano tenía la cultura, era del víver y la carne. Sí. Pero luego de la intervención norteamericana, ellos traen el arroz. Y el arroz se convierte en uno de los principales alimentos de la gastronomía. O sea, en África no se comía arroz, porque se parece un poquito a la comida dominicana a la africana, pero no te puedo decir, te pregunto genuinamente, de verdad. Se come porque hay más de 2,000, 3,000 especies de arroz en el todo mundo, pero arroz. cada quien lo hace. El asunto es que aquí se convirtió en una bandera. No, pero aquí se come, Exactamente. tú te vas a un supermercado en Europa y el arroz te lo venden en una fundita pequeñita. Aquí tú compras de 5, de Por eso 10 te digo, libras y 20 claro. libras de Porque yo te arroz. pregunto, la paella, Sí. ¿cuál es la base? Pero es con otro arroz, es otro Pero arroz es diferente. arroz. Es No, arroz. pero aquí nosotros no tenemos tanta variedad de arroz. Aquí tú puedes decir, no, tú vas al mercado y te dicen el americano, que sí, que pero ese el no es grano. tema. El tema es que No es igual. el arroz como alimento es consumido en todas partes del mundo. El asunto es que República Dominicana No se somos volvió arroceros. la bandera Se volvió, nacional. sí, Tiene ese nombre. correcto. Arroz, habichuela y proteína, usualmente carne de pollo, es la bandera nacional. Entonces, ¿qué Ay, pasa yo que no he comido. con el arroz? Los chinos comen. Tienen bebida alcohólica en base de arroz. Sí. ¿Qué bebida de alcohólica en base de arroz es famosa aquí? Ninguna. Aquí No, en base a ninguna. la caña. el Correcto, ron. en base a Bien. la caña, sí. Los chinos tienen galletas de arroz. Aquí se comía el arroz inflado y ya eso yo creo que los muchachos modernos ni saben lo que es eso. No. Que ahora se me fue el nombre, el rojo, el coso El rojo. rococito Sí, rojo, sí, eso sí. sí, yo Bueno, sé. hasta a mí se me fue el nombre. Yo cuando los muchachos lo comía. Bien. Los chinos desayunan, almuerzan y cenan con arroz. Nosotros no. Nosotros es al mediodía.
ya sea moro o arroz blanco con guisantes o guandula, lo que sea, whatever. Y cuando hay olla, arroz con huevo. Exacto. Arroz con huevo y bueno que sabe. Eso viene por la invasión yanqui, la primera intervención estadounidense. Aunque mira, tenemos En mucha nuestros influencia campos, árabe, el arroz con garbanzos, el arroz con fideo y todo eso de se le influencia fue árabe. buscando la vuelta. En nuestros campos, todavía a En el mediados rumbo del de la tarde siglo llega XX, el rumbo noticioso. el víveres todavía era principal. Te estoy hablando, era de Trujillo. En nuestros campos se comía víveres con proteína. Esto cambió ya a partir del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. El asunto como que se democratizó, sobre todo de los primeros gobiernos de Balaguer, el asunto se democratizó de una manera impresionante, que el arroz llegó, bueno, en la frontera, amigos y amigas, era normal que se almorzara yuca con pollo o cerdo. Claro. Eso era normal. O estaba el chenchen, que de alguna manera era el cereal de maíz que sustituye pero el arroz ahora mismo es sumamente... Y esos países que hiciste referencia, China es uno de los mayores productores de arroz del mundo, igual de Estados Unidos. El otro es Vietnam. Ay, ahora yo quiero comer arroz. Mira, el dominicano si no comió arroz, no comió. Tú le das al dominicano un plato de pasta, tú le das otra cosa. No, yo comí una pastica ahí, pero no, si no hay arroz, no comió. Miren, señores, en otro orden, se suma una tragedia más en los Estados Unidos. No me digas. Con una niña que desafortunadamente, me refiero a Natalie Rubnow, que desafortunadamente fue a una escuela cristiana donde estudiaba en Wisconsin, asesinó a una profesora y asesinó a otra joven. Dios. Lo que ha causado una gran tragedia y conmoción a nivel mundial ya, porque cuando uno ve este tipo de cosas, esto trasciende la frontera o trasciende el estado en el que suceda. Y en el caso de esta joven, este asesinato se produjo ya en el último fin de semana antes de que se fueran para las vacaciones de Navidad. Lo que ya... imagínense lo que eso significa, esa tragedia en medio de las festividades navideñas, toda una comunidad que ya ve como este tema se le ha salido de las manos, porque estamos hablando de que en los Estados Unidos los jóvenes tienen acceso a las armas y están protegidas bajo una enmienda constitucional que les permite el derecho a portar un arma de fuego. Y en este caso ya han sucedido, si nos ponemos a contar, más de 300 casos de jóvenes que tienen algún tipo de conflicto con las armas y que causan este tipo de tragedia en los Estados Unidos en lo que va de año. Y esto realmente viene a atizar una polémica más en los Estados Unidos, que ya es una sociedad que está muy descompuesta y polarizada, porque la asociación de armas es una de las industrias más poderosas de los Estados Unidos. ¿Recuerden algo? Cuando Biden autoriza que se utilicen unos misiles muy potentes de los Estados Unidos en Ucrania, ¿qué hizo el hijo del presidente Donald Trump? Denunció el ¿qué? El complejo militar industrial estadounidense. Sí. Y dijo, esto es una decisión del complejo militar industrial estadounidense. Ojo, que yo me sorprendí porque eso lo había dicho Juan Bosch hace mucho en el pentagonismo sustituto del imperialismo. Pero en ese momento Juan Bosch era comunista, como lo acusaban, ¿verdad? No, él no lo era, pero lo acusaban de comunista. Sí. Y ese mismo complejo militar industrial, que ahora es denunciado por los Trump, es de los estamentos más poderosos que mantiene esa industria de las armas, que le permite, con esa garantía constitucional, a la gente que pueda portar un arma. Entonces, no hay garantía en las escuelas de los Estados Unidos de que no aparezca una persona, un niño, un adolescente con un arma y cause una tragedia. Esto viene a agravar más la situación, porque después de la pandemia hay un temita que se ha puesto de moda, que se llama la salud mental. Los economistas ya esto lo han analizado, porque nosotros lo que tenemos que buscar esos conceptos del pasado y actualizarlos. De hecho, en economía se denomina patología de la desesperanza a la insatisfacción que causa cuando la gente no puede satisfacer sus bienes materiales porque está en medio de una situación económica. En los Estados Unidos no ha sido la excepción, a pesar de que el gobierno de Biden finalmente terminó recuperando, la economía se terminó recuperando. Sí, el mundo viene
atravesando una crisis económica a raíz de la pandemia, de la cual no se ha podido recuperar. Y esto se manifiesta muchas veces en un descontrol, en una frustración, en una insatisfacción, en una serie de cosas que la gente no maneja y por eso provocan estas tragedias. En el caso de esta adolescente, apenas 15 años, no se han determinado las causas que provocaron esa masacre, pero desafortunadamente esto viene a enlutar una Navidad. Esto es terrible. Esto es terrible porque esto causa un estado de pánico. Esto causa un estado de pánico porque ahora, por ejemplo, esto pasó en Wisconsin, ¿verdad? Pero no habrá ninguna escuela en los Estados Unidos donde un estudiante se sienta seguro cuando esto pase, porque se dispara lo que en materia de seguridad se denomina el índice de percepción de inseguridad, que fue lo que Monchi Fadul dijo. Lo que pasa es que Monchi Fadul lo dijo hace mucho. Monchi Fadul lo cogieron en un momento donde él no lo supo explicar. Él sí lo supo explicar. Lo que pasa Cuando es, él dijo lo señor, de la percepción, él no lo supo no, explicar lo que bien. pasa, cogieron lo en que medio de pasa la es que campaña. los pueblos no van, espérate, puso un huevo. no, espérense, los Puso un pueblos, huevo de avestruz, lo puso. los pueblos no van a verse al Y más mismo porque salió nivel un en ese sobrino sentido ahí de haciendo entender un las lío. cosas, porque por ejemplo, ahora este gobierno te habla. Ha bajado la Claro, percepción claro. de tal cosa y la gente entiende que eso es una política de Estado. La percepción Mira, es una percepción. Lo que dice algo que Julio no existe. es tan poderoso que yo lo ilustro con un caso de un empresario amigo mío. No tengo la autorización para decir su nombre, pero a él le pasó lo siguiente. Él vive en Estados Unidos de América y tiene empresas allá y acá. Su hija va a una universidad a los Estados Unidos, es aceptada primero, y cuando ella va a recibir unos documentos, ella los recibe, digamos que un lunes, por ejemplo, y al otro día en la mañana se da un tiroteo en esa misma universidad. Ya tú sabes. ¿Qué tú crees que pasó por la mente de esa joven de 16 años y de su padre? O sea, la misma universidad que ella estuvo el día anterior, se armó un tiroteo 24 horas después. Resultado, que no hubo manera de convencer a esa muchacha de que se quedara a estudiar en los Estados No, Unidos de pero América. imagínese. Y está estudiando Imagínese. aquí. ¿Y quién lleva a sus hijos de que ¿Entiendes? estudiar para los Estados ¿Tú Unidos? te con esto? entendiendo? Es O sea, una locura. una persona, Es una difícil. muchacha Ahora, con todos sus problemas materiales resueltos, gracias a Dios, está estudiando aquí en UNIBE. Y bueno, dije ahí la de aquí por lo menos, pero nada, esa es la realidad. Y su plan es, cuando termine aquí, irse esperando en Dios que esté mejor la cosa. Yo me pregunto ahora, después hablaré con mi amigo, con este dato, con esto que acaba de pasar, ¿cuál va a ser la expectativa futura? Ok, ya estudié aquí, ¿qué hago? Mira, y ¿Me lo, voy a y hacer lo la maestría malo, ya? lo malo es No sé si tú entiendes. lo recurrente que se está haciendo esta práctica, porque yo recuerdo un documental que hizo Michael Moore cuando pasó en una escuela que se llamaba Columbine, que eso fue ya hace unos años, vamos a decir, hace casi 20 años, quién sabe. Él hizo todo un reportaje viendo a ver cuáles pudieran ser las causas. En ese momento, pues se hablaba de que los muchachos que cometieron esos asesinatos en la escolar escuchaban Marilyn Manson, buscaron la vuelta, Sí. entrevistaron. Todo eso era una teoría que decían que el problema es el asunto del acceso a las armas, que verdaderamente todos creemos que es una exageración cómo se accede a las armas en Estados Unidos, pero él hizo el ejemplo con Canadá, que es un país que tiene mucha cultura de caza, y por ende la mayoría de las casas tienen escopetas, rifles y cosas. Entonces, realmente, mira, es algo como que tan profundo que uno no sabe ni cómo dar explicaciones. Correcto. Y lo que uno más le tiene terror es que vengan imitadores para estos lados. Sí. Por supuesto. Porque, oye, Creativo, no, eso. claro, viejo, porque en la escuela sí. no es el lugar de aprender, la gente está Que equivocada. aparece, mira, un La tipo- escuela es el edificio donde tú dejas a tus hijos para tú ir a trabajar. Que aprendan, ya eso es otra cosa, otro capítulo. Parece Entonces, sí, es así. un tipo... Dilo de nuevo, dilo de La escuela, Replanteate eso, por favor. La escuela es el Para que lugar no te pase físico. como a Monchi Fadul. No, que como a Monchi Fadul. La escuela es el lugar físico donde tú llevas a tus hijos para tú irte a trabajar. Es una guardería. donde tú Eso tiras es a lo los que es la muchachos. escuela. Sí, eso es lo que es la escuela. Escuela Ahora, buena. Sí, la la parte que aprendan ya pertenece a otro capítulo. La oferta pedagógica, la cosa que hay. Pero tú necesitas dejar, antes donde tú lo dejabas, donde tu mamá, donde la abuela, que yo qué. Tú tienes que dejarlo en un sitio que tú te sientas seguro. Entonces eso es terrible. Parece Miren. un carajito creativo de esto, jugando PlayStation 20 horas al día, aislado. También le echaron la Mucho. culpa a eso, pero también descubrieron que Una metralleta en un Sí, colegio. voy a en cambiar de Japón los tema. muchachos se pasan en eso y no hacen lo Un mismo. Call of Sí, Duty. pero no. Mira,
Lo Oye, primero, por terrible, ejemplo, vale. ¿qué hace un inversionista antes de llevar su dinero a un país? Bueno, ve el clima de seguridad. De Está bonita seguridad. esa camisa, Julio. El clima de seguridad jurídica. Un regalito que me dieron de Navidad. Ah, pero El clima de seguridad jurídica. Entonces, bueno, si hay seguridad jurídica, perfecto. Vamos a ver cuáles son los indicadores de la economía. Y lo verifica todo. Entonces, así mismo, en los países desarrollados, cuando la gente se va a trasladar de un lugar a otro, comienza a ver los niveles de seguridad de un país. Oye, o sea, eso hay que vivirlo para uno darse cuenta, porque hay una serie de páginas de internet, por ejemplo, que te registran datos negativos, por ejemplo, sobre la República Dominicana o sobre cualquier otro país, que cuando la gente accede a Google y lo busca, eso es lo primero que ve. Y el extranjero que viene de un país desarrollado lo observa eso. Entonces, aplíqueselo ahora a los Estados Unidos. O sea, yo creo que hay que perder la cabeza para que una gente me diga, no, ven que vamos a estudiar en una escuela, yo voy a poner mis hijos en una escuela en los Estados Unidos. O sea, si ellos no resuelven ese tema, se verán considerablemente afectados, pero sobre todo, lamentablemente, y le doy paso a Susi ahora, seguirán vidas humanas perdiéndose de esa no forma. hay niños.